Hoy vengo a contarte una historia de un hombre insensante y prudente, católico por convicción. Un hombre es el Meyer Arana, un apologista de Dios. Solo tenía 1 año y medio cuando a Dios fue consagrado. Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento San Juan 23. En esta oportunidad vamos a reaccionar a un video de un pastor protestante de nombre Bouillon, que asegura que no hay vida después de la muerte. Él asegura que una vez muertos, la vida se terminó. O sea, no hay esperanza para el cristiano. Y esto, pues, como ustedes saben, es doctrina de tanto de los testigos de Jehová como de los adventistas del séptimo día. Así que escuchemos lo que el pastor dice y luego, pues, yo voy a tener una reacción a este video de lo que él enseña. Pues una herejía que va en contra de las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Así que nosotros podemos encontrar por allá en Mateo 22:32 que Jesucristo le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero escuchemos lo que nos dice este pastor. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, cuando el hombre muere, sucede todo lo contrario de lo que sucedió cuando el hombre fue creado. Cuando el hombre fue creado, Dios hizo, y el hombre vivió. Cuando el hombre muere, Dios hace el soplo, dice aquí, el soplo vuelve a Dios que lo dio. Y el cuerpo, pues el cuerpo lo llevamos al cementerio, 5 años después carne podrida, seca, 50, 100 años después polvo. Abre un cajón después de 200 años, es polvo. Se cumple lo que la Biblia dice. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Y el soplo vuelve a Dios que lo dio. Ese hecho de que cuando el hombre muere, no muere, sigue viviendo, eso lo inventó el diablo, es una de las mentiras del diablo. Porque mira aquí, en el capítulo 3 de Génesis, viene el diablo a Eva y la tienta para que coma del fruto del árbol que está en medio del huerto. Entonces la mujer dice, no, Dios ha dicho que de ese árbol no voy a comer. Versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La primera vez que surgió la idea de que cuando el hombre muere, no muere, fue diabólica, y está aquí en la creación. Porque la Biblia es categórica al decir que cuando el hombre muere, muere. Porque mira lo que dice aquí en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Es decir, cuando el hombre muere. Bueno, ustedes ya escucharon las herejías de este pastor protestante que asegura que no hay vida después de la muerte. Ellos también niegan la existencia del infierno, y esto pues es preocupante porque puede ser algo a la exhortación a seguir pecando. Igual no hay vida después de la muerte. Así que esta es una gran herejía. Entonces, los protestantes, tanto los testigos de Jehová como los adventistas del séptimo día, como ustedes ya vieron a este pastor, enseñan que los muertos están dormidos y que solo el regreso de Jesús será la resurrección de todos. Por lo tanto, para ellos no hay nadie en el cielo, ni siquiera solo su alma,
como enseña la Iglesia Católica, así que no creen en la intercesión de los santos. Lo cierto es que desde el comienzo los primeros cristianos creyeron en la inmortalidad del alma y que cada persona es juzgada por Dios inmediatamente después de la muerte, consiguiendo ahí su destino eterno, y esto es pues muy claro en las Escrituras, ¿verdad? La carta a los Hebreos dice claramente, y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Esto está en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Después de la muerte viene el juicio particular, que es algo independiente del juicio universal, que nos habla Mateo 24. Esto fue definido como dogma de fe por el Papa Benedicto XII en su Constitución Benedictus Deus en el año 1336 y que fue ratificado en el Concilio de Florencia en Italia en el año 1439. La siguiente declaración dice: las almas de aquellos que después de recibir el bautismo no incurrieron absolutamente en mancha alguna de pecado, y también aquellos que después de contraer mancha de pecado la han purgado, o mientras vivían en sus cuerpos, o después que salieron de ellos, según arriba se ha dicho, son inmediatamente recibidas en el cielo y ven claramente a Dios mismo, trino y uno, tal como es uno, sin embargo, con más perfección de otros, conforme a la diversidad de los merecimientos. Pero las almas de aquellos que mueren en pecado mortal actual, o con solo el original, bajan inmediatamente al infierno para ser castigadas, si bien con penas diferentes. Esto usted lo encuentra en el Dessinger 693, en el Dessinger. El Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, confirmó esta doctrina. Hasta que el Señor venga revestido de majestad y acompañado de sus ángeles, Mateo 25, 31, Mateo 25, que es lo que nos habla del juicio final, y destruida la muerte, le sean sometidas todas las cosas, 1 Corintios 15, 26, 27. De sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, otros finalmente gozan de la gloria, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino tal como es. Mas todos en forma y grado diverso vivimos unidos en una misma caridad para con Dios y para con el prójimo. Cantamos idéntico himno de gloria a nuestro Dios, pues todos los que son de Cristo, por poseer su espíritu, constituyen una misma iglesia y mutuamente se unen en él. Efesios 4:16. La unión de los aviadores con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Antes bien, según la constante fe de la iglesia, se robustece con la comunicación de bienes espirituales. Por lo mismo que los bienaventurados están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más eficazmente a toda la iglesia en la santidad, ennoblecen el culto que ella ofrece a Dios aquí en la tierra y contribuyen de múltiple manera a su más dilatada edificación. 1 Corintios 12, 27. Porque ellos, habiendo llegado a la patria y estando en presencia del Señor, 2 Corintios 5, 8, no cesan de interceder por él, con él y en él, en favor nuestro ante el Padre, ofreciéndole los méritos que en la tierra consiguieron por el mediador único entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Como fruto de haber servido al Señor en todas las cosas y de haber completado en su carrera lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Su fraterna solicitud contribuye pues mucho a remediar nuestra debilidad. La Lumen Gentium en el capítulo 49. En Mateo 10, 28 nos dice, Jesús dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gehenna. Aquí Jesucristo está manifestando, está confirmando la existencia del del infierno, que es lo que niegan pues los protestantes. La palabra griega que usa aquí es psiche, significa alma. A continuación el texto establece la supervivencia del alma después de la destrucción del cuerpo de la persona. En Lucas 16, 9, 51, la parábola del rico y del pobre Lázaro, y Jesús presenta la supervivencia consciente tanto de los justos y de los injustos.
el hombre rico después de la muerte va a un lugar de tormento, o sea pues al infierno, y al pobre por un lugar de disfrute. Todo esto mientras la vida continúa en la tierra, es decir, antes del regreso de Jesús, el rico tenía 5 hermanos que también podrían condenarse. El texto muestra que el alma de los difuntos sobrevive después de la muerte y que recibe el premio o castigo antes del juicio universal. O sea, pues, aquí nos confirma que en el juicio particular ya se decide, pues, nuestro futuro. Así que no se puede decir que esta parábola es solo meramente ornamental, un adorno, por así decirlo. Por el contrario, trae una enseñanza religiosa y doctrinal fundamental. Vemos en Apocalipsis 6, 9 y 11 que las almas de los justos martirizados aspiran en la presencia de Dios, el pleno restablecimiento del orden y la justicia violada por el pecado, y así esperan algo que no ha sucedido todavía y que solo va a suceder en la parusía, o sea, pues en el juicio final, a pesar de que ya están recubiertos de vestiduras blancas, que es un símbolo de victoria final, y la felicidad continúan siguiendo nuestra historia, aguardando con expectativas y juicio del Señor. También en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, y en Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, vemos a los 4 sobrevivientes que muchos interpretan como los 4 evangelistas, a los 24 patriarcas, o sea, 12 patriarcas y los 12 apóstoles que están ante el Cordero y están pues intercediendo, están presentando las oraciones de los santos. Estas almas están vivas, no están muertas, están vivas ante la presencia del Cordero. Y nos dice Apocalipsis 6, 9, 11, cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los muertos, las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: santo y santo, justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos con ellos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 11. Y bueno, mis hermanos, también tenemos otros versículos. Por ejemplo, en Mateo 10, 28, que citamos, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Aquí nos está diciendo que el alma no muere, que el alma es eterna. Eclesiastés 12, 7 dice: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Pero cuando es esto corruptible, o sea, el cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea que el alma no muere, es eterna. Dice: entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Lucas capítulo 12, versículo 20. Pero Dios dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Apocalipsis 24, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, estaban vivos, y de la palabra de Dios, y a los que habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre sus manos, y volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por 1000 años. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Así que estos hermanos realmente lo que buscan es hacer creer a la gente que no hay que no hay infierno. O sea, pues, y esto es una herejía que es condenada por la iglesia. Así que ellos dicen que no hay castigo después de la muerte, pues con la muerte se termina todo, y eso lo dice pues la misma Ellen White en su libro El conflicto de los siglos, en el que niega la existencia del infierno. Así que ya vemos pues de que también vemos la transfiguración de Jesús, que aparece con Elías y con Moisés. Moisés estaba muerto, porque aparece vivo en la transfiguración allá en el monte Tabor. Léame los evangelios, usted puede leer Mateo capítulo 17,
versículos del 1 al 8. Ahí está la transfiguración de Jesús. También lo dice Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 8. También lo tiene San Lucas en el capítulo 9, versículos del 28 al 36. Entonces Jesucristo aparece con Elías y Moisés, que ya estaba muerto. Así que Jesucristo dice en Mateo 22, 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo no soy un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, dice el Señor. Para que vean cómo mienten estos pastores protestantes. Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor quede con ustedes. Me despido en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.